¿Ves? ¿Viste? No es mi carro entonces. No, bueno, falta una compañera que va a iniciar, no ha llegado. ¿Quiere que pues ya empecemos así o si nos da permiso de esperarla, pues hacemos un comentario? Pues es que ya no, ya Ya llegó. Algo mismo. Buenos días. Hoy hablaremos de endocrinología reproductiva femenina con el embarazo y lactancia. Hablaremos un poco de la neurohipófisis, oxitocina y la ADH. Para empezar, hablaremos de qué es la endocrinología y esta es lo que estudia las hormonas y las glándulas que pues regulan la función sexual y reproductiva de la mujer. Controlan algunos procesos como son la ovulación, la lactancia, la implantación del óvulo y el embarazo. También permite la coordinación entre el cerebro, los ovarios y el útero. Como pues hablamos de hormonas y glándulas, vamos a hablar de qué glándulas y órganos van a secretar ciertas hormonas. Tenemos al hipotálamo que libera la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, la hipófisis anterior, también llamada como adenohipófisis, que va a secretar la hormona folicoestimulante y la hormona leucorizante. Si bien la hipófisis anterior se encuentra en la parte del cerebro, como se puede observar en la presentación, el ovario va a producir estrógenos y progesterona y la placenta va a actuar como una glándula durante el embarazo. Voy a hablar un poco de la maduración del óvulo. Esto ya lo abordaron mis compañeros anteriormente, pero dando como una retroalimentación. El óvulo pues va a estar en el ovario y va a ser un ovocito primario. Ya que sale, va a tener una corona radiada y esta va a ayudar a proteger al óvulo. ¿De qué está formada la corona radiada? ¿Vale? ¿De qué está formada la corona radiada? Es de... ¿Qué conforma la corona radiada? Que justo ayer también lo comentaron. ¿Cuál es? A ver, continúa y ahorita vemos. El óvulo va a tener esta corona radiada, va a pasar a las fimbrias y va a hacer meiosis en el transcurso de esto, por lo tanto va a tener 23 cromosomas. Antes de llegar a las fimbrias va a penetrar la cavidad abdominal y ahí es cuando va a llegar a esas fimbrias. Las fimbrias están aproximadas al ovario y tienen un epitelio ciliado. Están activadas por estrógenos y barren en dirección hacia pues, el óstium de las trompas de falopio. Ya que pues, hace esto, se puede llamar ovocito secundario. Y en la fecundación es cuando el espermatozoide penetra en el óvulo. Primero
en la zona pelúcida. Ya que entra, pues va a fusionarse, por así decirlo, al núcleo del óvulo para así que se completen los 46 cromosomas, que haga mitosis y en el transcurso de su implantación pues vaya haciendo pues esta mitosis. Ya cuando se implanta, cuando ya. Cuando ¿Para ya hablar está después de los pasos? Sí. Ok. Entonces, después de la fecundación, ese ovario ya no se va a llamar ovario, se va a llamar cigoto. Y recorre de 3 a 5 días a las trompas de falopio hasta llegar al útero. Esto mediante pues, la contracción, el istmo de la trompa de falopio se contrae durante los primeros 3 días para la ovulación. El blastocisto, también llamado cigoto, va a llegar al interior del útero por medio, que va a ser facilitado por la progesterona, y la implantación se va a producir de los 5 a 7 días siguientes a la ovulación. Entonces, antes de la implantación, se nutre de secreciones endometriales que también se llaman leche tubárica, y sucede por la acción de las células trofoblásticas, que son las que están como unidas al endometrio. Estas secretan enzimas proteólicas para su secreción, su crecimiento, perdón. De todo eso van a hablar después de los elementos. Sí. Sí. Bueno. Sí, ahorita es una introducción. Entonces, después de la implantación, las células trofoblásticas y adyacentes se van a crecer para formar la placenta. Y pues las hormonas que van a estar en estos procesos va a ser el estrógeno, que va a desarrollar los caracteres sexuales y va a ayudar a que pues prolifere la proliferación endometrial para que el óvulo, el cigoto, se pueda implantar. La progesterona va a preparar el útero para esta implantación y mantiene el embarazo pues, durante estos 9 meses. La hormona folículo estimulante va a ayudar al crecimiento de los folículos ováricos, y la hormona lutizante va a ser el que desencadena la ovulación y forma el cuerpo lúteo. Okay. Y esto va a estar regulado por el eje hipotálamo hipófisis gonadal. Entonces, primero va a empezar con el hipotálamo, que libera la GnRH. De ahí va a llegar a la hipófisis anterior, o sea, la hipófisis, que va a secretar la hormona folículo estimulante y la hormona lutizante. Va a llegar a los ovarios estas secreciones que van a producir los estrógenos y la progesterona para ayudar al ovocito, y va a hacer la retroalimentación, que pues va a regular al hipotálamo en la hipófisis, puede ser positiva o negativa. Yo les hablaré sobre los cambios endocrinos durante el embarazo. Si bien sabemos, pues la mujer se está expuesta a diferentes cambios, tanto físicos como hormonales. Y pues el sistema endocrino se encarga de ajustar la producción de muchas de estas hormonas, las cuales pues son importantes porque permiten pues mantener al feto con vida, preparar el cuerpo para el parto, y también pues el desarrollo de las glándulas mamarias para la lactancia. Pues como sabemos, los niveles hormonales pues van cambiando, ¿no? Y también conforme con esto se dan unas principales adaptaciones, las cuales la primera de ellas es que el ovario pues deja de liberar óvulos, después que la placenta se convierte en el principal órgano pues productor de las hormonas,
Y la tercera es que se modifica el eje hipotálamo-hipófisis, el cual pues se encarga de regular casi todas las funciones hormonales del cuerpo. Bueno, ¿cuáles son las principales hormonas implicadas? Son estrógenos, progesterona, gonadotropina colínica humana, lactógeno placentario humano, prolactina y oxitocina, y también la relaxina, las cuales pues les hablaré de ellas, qué hace cada una de ellas y en dónde están producidas. La primera es la gonadotropina colínica humana, la cual está producida por las células del protoblasto, las cuales serán pues, la futura placenta, ¿no? Y desde los primeros días del embarazo. Esta se encarga de estimular el cuerpo lúteo para que siga produciendo progesterona, hasta que la placenta pues, se encargue de esto, ¿no? Y también pues, evita la menstruación durante el embarazo. También otra cosa importante es que sus niveles aumentan mucho en el primer trimestre y alcanza su punto máximo alrededor de la semana 10 y después va disminuyendo. ¿Hasta cuándo, o va a haber otro momento donde hables de hasta cuándo pasa de que el ovario mantenga el cuerpo, o sea, toda la parte del endometrio a la placenta? ¿Eso lo hablo? No comento entonces, al final, pero de todas formas, porque ahorita a partir de la 8 a 12 semanas pasa a ser ahora lo que es el eje hipófisis hipotálamo placenta, donde cambia a este origen de las gonadotropinas canónicas humanas que se nos van a convertir en lo que es la placenta. Bueno, otro de ellos es el lactógeno placentario humano. Este también va a ser producido por la placenta y se va a encargar de modificar el metabolismo materno para que pues, la glucosa se dirija pues, preferentemente al feto para una buena nutrición, y también disminuye la sensibilidad a la insulina, lo cual pues, también puede ocasionar una resistencia fisiológica a la insulina. Otras de ellas es la prolactina y la oxitocina. La prolactina va a ser secretada por la hipófisis y esta se va a encargar del crecimiento y del desarrollo de las glándulas mamarias, y también va a preparar a la mama para la producción de leche. También es importante saber que si se tienen niveles bajos de prolactina, pues como resultado se van a dar problemas en la producción de leche, y si tienen niveles altos se va a dar, se puede como relacionar con la lactorrea. Y en la oxitocina también va a ser producida por el hipotálamo. Esta se va a encargar de estimular las contracciones uterinas, facilitar la expulsión de la placenta, reducir el sangrado postparto y la eyección o la salida de leche. La relaxina va a ser producida por el cuerpo lúteo al inicio y después pues, va a ser producida por la placenta. Esta se va a encargar de relajar los ligamentos pélvicos y permite que la pelvis se expanda durante el parto. Esta pues ablanda y dilata el cuello uterino y facilita el paso del bebé en el parto. También se encarga de disminuir el tono uterino en etapas tempranas del embarazo y evita las contracciones prematuras y aumenta la elasticidad de los tejidos y también contribuye a la adaptación del cuerpo materno. Bueno, como para que quede más claro, las funciones endógenas de la placenta va a tener función como glándula endógena temporal, como lo habían comentado mis compañeros, y pues como para que quede más como resumido, los estrógenos y la progesterona son las encargadas de mantener pues, el embarazo. La HCG se va a encargar de pues, sostener el cuerpo lúteo. La HPL se va a encargar de pues, regular el metabolismo y la preparación mamaria, y la relaxina y el cortisol placentario se van a encargar de facilitar el crecimiento y pues, el parto. Y en cuanto a estrógenos y progesterona, ¿cuáles son las variaciones? ¿Mantienen igual? Es que bueno, esas hormonas no estaban, o sea, no me tocaban decirlas a mí, pues yo iba como ¿Alguien más lo va a complementar. No, bien. Y bueno, también como funciones endócrinas pues indirectas, se va a dar el intercambio de señales químicas entre la madre y el feto pues para que se pueda coordinar un buen desarrollo. Se va a proteger al feto del sistema inmune materno, el cual pues va a evitar el rechazo.
y también se van a liberar factores que regulan la presión arterial y el metabolismo. En estas funciones endocrinas pues también es importante saber que mantiene un equilibrio hormonal perfecto para que pues el bebé pueda crecer en un ambiente vaya estable. Bueno, las adaptaciones que tiene el eje hormonal hipotálamo-hipófisis, en este se suprime la ovulación porque los niveles altos de estrógeno y progesterona son las que van a bloquear la liberación de FSH y LH. También es importante saber que se aumenta la secreción de prolactina y aumenta el volumen de la hipófisis hasta en un 30%. Y también que la oxitocina se libera más al final del embarazo y durante el parto para estimular las contracciones uterinas. Bueno, ¿cuáles son los cambios físicos que puede presentar la madre? El primero de ellos es el útero, el cual crece pues, hasta más de 1 kilogramo. Después, también aumenta el volumen sanguíneo y la frecuencia cardíaca. Se retienen más líquidos, la piel puede presentar pigmentación y las glándulas mamarias aumentan de tamaño y sensibilidad. Ok, bueno, yo les voy a hablar un poco de la hipófisis, de su estructura y la función. Esta partecita, pues esta peluña que nosotros tenemos, es la parte posterior de nuestra hipófisis. A comparación de la hipófisis, esta va a ser una prolongación neural que viene directamente pues, del hipotálamo. Esta va a actuar como una terminación nerviosa más que como una glándula, ya que va a almacenar y liberar las hormonas que produce el hipotálamo, van a ser la oxitocina y la vasopresina. Y durante el embarazo, pues por todo ello vamos a ver que se va a volver muy esencial, ya que mantiene un equilibrio hídrico y además de la contractilidad uterina y la lactancia. Ok, pues como aquí vemos, las partes pues, de la hipófisis, la neurohipófisis es esta parte que les digo que es la posterior. Histológicamente pues, va a ser más tejido nervioso que glandular. Y esta, precisamente por eso no va a secretar la gran cantidad que, por ejemplo, la de la hipófisis secreta, ¿no? de hormonas, sintetiza, perdón. Esta no la sintetiza, esta nada más las va a almacenar y después las va a secretar, va a funcionar como este medio de transporte para el hipotálamo, para las hormonas que se sintetizan en el hipotálamo. Aquí puse, lo mismo de la prolongación neural, que va a almacenar y la conexión que estas van a tener va a ser distinta. La conexión que van a tener con el hipotálamo, tanto la de la hipófisis como la de la hipófisis. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, esta conexión que tiene la de la hipófisis es el sistema portohipofisiario, mientras que la neurohipófisis tiene un tracto que se llama hipotálamo hipofisiario. Y este pedacito de coso pues, que tenemos nosotros se va a diferenciar, se va a originar embrionalmente a partir de aproximadamente como de la 4ª semana de gestación se va a diferenciar, nada más que la hipófisis tiene estos dos orígenes, ya que la parte anterior, que es la de la hipófisis, se va a diferenciar de la bolsa de Raffel y la posterior, que es la que importa ahorita, la neurohipófisis, viene del neuroectodermo del encéfalo, que como podemos ver en la imagen, está ahí abajo, bueno, el encéfalo, entre el encéfalo y el encéfalo. Y bueno, otra diferencia que hay, yo creo que es evidente la cantidad, no exagerada, pero sí mayor de hormonas que secreta la hipófisis en comparación de la neurohipófisis. Y bueno, voy a hablarles un poco acerca de los mecanismos que hay para la vasopresina. Es creo yo importante que lo tengamos en cuenta. Va a haber dos mecanismos principales. Unos van a estar mediados por receptores de baja presión y otros de presión alta. Y ahorita, ante la caída de la bulimia. Y ahorita los receptores de baja presión, que van a estar ubicados en la aurícula izquierda, van a detectar esta presión baja, y lo que va a hacer es que van a generar la disminución de la frecuencia de descarga de las referencias que llegan al nervio vago, a las terminaciones vagales, que van a terminar enviando sus señales
a las neuronas del tronco encefálico. Y bueno, estos finalmente van a terminar activando neuronas magnocelulares para generar ADH. Ya ahorita tocaremos el tema de las neuronas magnocelulares, que son las que conforman en su mayoría pues, este lóbulo anterior, posterior. Bueno, el segundo mecanismo es sobre los receptores de presión alta. Va a haber vasoreceptores en el seno carotidio y en el arco aórtico. Ya lo tocaremos más adelante en el tema de cardio, pero como mención, pues estos van a estar aquí, van a detectar cuando también baja el volumen sanguíneo. Ellos lo que van a hacer va a ser transmitir la señal al tronco encefálico, pero van a terminar en este núcleo que se llama, o que dicen NTS, que es núcleo de tracto solitario, en el bulbo raquídeo. Y estos también van a estimular estos núcleos supraóptico y paraventricular para liberar la vasopresina. Ok, y hablando de los núcleos, bueno, estos núcleos es muy importante tomar en cuenta porque son los que tienen conexión directa con la hipófisis. Estos, mediante cuerpos neuronales magnocelulares, se van a conectar y son los que van a transportar estas hormonas sintetizadas en el hipotálamo. Los núcleos, bueno, ya ven que el hipotálamo tiene así como varios núcleos, ¿no? Pero los que nos importan ahorita, que tienen conexión con la neurohipófisis, van a ser el núcleo supraóptico, o SON, que va a sintetizar principalmente vasopresina, y el núcleo paraventricular. Este principalmente va a sintetizar oxitocina, aunque ambos tienen algo de un poco del otro, o sea, tanto el núcleo supraóptico como el paraventricular van a sintetizar ambos, nada más que principalmente sintetizan uno solo, que en este caso pues el supraóptico, vasopresina, y el paraventricular oxitocina. Y lo que les mencionaba de las neuronas magnocelulares, ven estas rayitas que son los axones, pues representan los axones que llegan, o sea, van directamente desde el núcleo hipotalámico hasta las terminaciones, hasta las partes terminales de la neurohipófisis. Y en todo ese trayecto es donde van a transportarse estas hormonas que se sintetizan en los núcleos. ¿Cómo se van a transportar? Bueno, hay unas cositas que son unas proteínas que se llaman neurofizinas, que van a ser las transportadoras. Y estas las van a transportar precisamente en gránulos. Y bueno, aquí vemos un corte histológico en el que podemos diferenciar, ahí está señalado unos cuerpos que se llaman cuerpos de Herring, que es donde se va a almacenar estas hormonas. Y bueno, así como sintetizando rápidamente la información que acabamos de mencionar, va a haber primeramente un estímulo. El estímulo lo vamos a tocar ahorita en el tema de las hormonas propiamente dichas, pero este estímulo puede ser, por ejemplo, la que ya mencionamos en el caso de la vasopresina, que va a ser el volumen bajo de volemia. Y esto va a generar potencial de acción en el programa magnocelular, que finalmente va a permitir una entrada de calcio extracelular y va a hacer la exocitosis de granulos con la oxitocina o con la vasotocina, que después se van a transportar y van a llegar a los cuerpos de Herring, que son los sitios de almacenamiento hormonal. Ya después se va a esperar el estímulo correspondiente para que estos sean secretados, pero ya hablaremos de eso ahorita. Ok, ajustes fisiológicos. Pues durante el embarazo va a haber ajustes en el eje hipotálamo hipoficiario para proteger el volumen sanguíneo y prepararse para el parto. La oxitocina va a aumentar gradualmente, que es lo que mencionaba mis compañeros ahorita, hacia el final del embarazo, para la coordinación uterina y expulsión fetal. Para eso es importante. Mientras que el metabolismo de la vasopresina va a cambiar, la vasopresina, va a haber una enzima que se va a llamar vasopresinasa placentaria, y esta va a degradar la vasopresina. Y bueno, esto va a generar polidipsia, y es por eso que tiene una retroalimentación en este sistema para que se empiece como a equilibrar o a regular esto de la polidipsia. Hablando ya finalmente de la oxitocina, dando como un panorama antes de entrar de lleno en esto, bueno, esta regulación fisiológica de la oxitocina, vamos a ver que, como ya
ya vimos, el estímulo que va a tener para que se libere va a ser principalmente el estiramiento uterino durante el parto o la succión en la lactancia. También vamos a ver que hay estímulos sociales y emocionales que lo liberan. Y como funciones vamos a tener que produce o tiene como afinidad a las contracciones uterinas, al reflejo de eyección de la leche y, claro, al vínculo que hay entre la madre y el hijo, que es importante, sobre todo evolutivamente, pues, para la supervivencia, para garantizar esta supervivencia del ser humano. Yo les voy a hablar sobre la oxitocina, sobre lo que son sus funciones y su regulación, adentrándonos más a la endocrinología femenina, en cómo actúa en el embarazo y en la lactancia. La oxitocina es una hormona peptídica formada por 9 aminoácidos. Esta se sintetiza por el hipotálamo en los núcleos paraventricular y supraóptico y luego se transporta a través de los axones hipotalámicos hasta la neurohipófisis, donde se almacena y libera hacia la circulación sistémica. Durante este transporte, como ya lo mencionó Joab, la oxitocina viaja unida a una proteína que es la neurofisina 1, que esta la va a estabilizar. Según Guyton, este proceso demuestra cómo la neurohipófisis funciona como una extensión del sistema nervioso central para liberar hormonas directamente en sangre. En el trabajo de parto, la oxitocina tiene una función fundamental. Esta nos ayuda a estimular las contracciones del músculo uterino. Cuando el feto desciende y presiona el cuello uterino, los mecanorreceptores del canal de parto envían impulsos al hipotálamo que responde liberando oxitocina desde la neurohipófisis. Este proceso activa el llamado reflejo de Ferguson, que es un mecanismo de retroalimentación positiva. Hay más presión, por lo tanto hay más oxitocina, contracciones más fuertes, mayor descenso fetal y volvemos a más presión y es un ciclo. Se llama retroalimentación positiva. Guyton explica que estas contracciones son producidas porque la oxitocina incrementa la concentración de calcio intracelular en las células del músculo liso del útero. Este aumento de calcio provoca la activación de la miosina quinasa, generando contracciones más potentes y coordinadas, lo que facilita la expulsión del bebé. Además, al final del embarazo, los estrógenos aumentan el número de receptores de oxitocina en el endometrio, haciendo el útero mucho más sensible. Por eso, aunque la oxitocina no inicia el trabajo de parto por sí sola, potencia e intensifica las contracciones una vez que el proceso ha comenzado. Además de sus funciones físicas, Guyton menciona que la oxitocina tiene efectos sobre el sistema nervioso central, especialmente en áreas del sistema límbico, que es el encargado de las emociones. A nivel cerebral, la oxitocina actúa como un neuromodulador, promoviendo sensaciones de bienestar, apego y confianza. Durante el parto y la lactancia, la liberación de oxitocina fortalece el vínculo afectivo entre la madre y el bebé, ayudando a disminuir el estrés y favoreciendo el contacto físico y emocional. Este efecto límbico explica por qué la oxitocina es conocida también como la hormona del amor o de la vinculación, ya que genera calma, seguridad y empatía, esenciales en el proceso reproductivo y maternal. Luego del parto, la oxitocina participa en la lactancia. Cuando el bebé succiona el pezón, los receptores táctiles en la areola envían impulsos al hipotálamo, que desencadena nuevamente la liberación de oxitocina desde la neurohipófisis. Esta hormona actúa sobre las células mioepiteliales, que rodean los alvéolos mamarios, haciendo que contraigan y expulsen la leche hacia los conductos galactóforos, lo que se conoce como el reflejo de eyección. Gannon explica que este reflejo es un mecanismo neuroendocrino, ya que depende tanto del estímulo nervioso de la succión como de la respuesta hormonal. La liberación de oxitocina se controla principalmente por retroalimentación positiva, no por un control hormonal clásico. Cuando existe un estímulo como la distensión uterina o la succión, se produce un incremento sostenido de la secreción de oxitocina, y una vez que el estímulo desaparece, la liberación se detiene. Williams Obstetrics señaló que los estrógenos aumentan la sensibilidad uterina a esta hormona, mientras que la progesterona la inhibe durante la gestación, permitiendo mantener el útero relajado hasta el final del embarazo.
oxitocina trabaja en conjunto con otras hormonas, con los estrógenos que preparan el útero y aumentan los receptores de oxitocina, con la progesterona que se opone a la contracción uterina hasta las últimas semanas de embarazo y con la prolactina que estimula la producción de leche mientras la oxitocina se encarga de su expulsión. Esta coordinación permite que los procesos de parto y lactancia sean sincronizados, eficientes y emocionalmente integrados. En el ámbito médico se utiliza una forma sintética de oxitocina llamada pitocina para inducir o reforzar el trabajo del parto, ya que esta imita las acciones naturales de la hormona. Sin embargo, su uso excesivo puede causar hiperestimulación uterina, reduciendo el flujo sanguíneo hacia el feto, por lo que debe ser administrada con precaución. También una deficiencia de oxitocina puede dificultar la inyección de leche, aunque la producción de leche, que depende de la prolactina, siga siendo normal. Bien, yo les voy a hablar un poco, bueno, como están entendiendo, también lo que sería la hormona ADH, o hormona antidiurética o vasopresina. Como tal, la hormona antidiurética o ADH, también conocida como vasopresina o alginina vasopresina, ABP, es un monapéptido clave para la regulación del equilibrio hídrico y la presión arterial. Bueno, en base a la producción y liberación, esta se sintetiza en las neuronas neurosecretoras de los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Después se transporta a través de los axones neuronales en el lóbulo posterior de la hipófisis, como tal la neurohipófisis, en donde se almacena en vesículas, para posteriormente ser liberada en el torrente sanguíneo desde la neurohipófisis en respuesta a dos estímulos principales, como lo serían el aumento de la osmolaridad plasmática detectada por osmoreceptores hipotalámicos que indican la deshidratación o alta concentración de solutos, al igual que la disminución del volumen sanguíneo de la presión arterial. Como funciones principales tenemos dos básicas, la cual sería pues la regulación del equilibrio hídrico o antidiuresis mediados por los receptores B2. Como ya dije, bueno, su mecanismo se basa en que la ADH se une a los receptores B2 en las células de los túbulos distales y túbulos colectores del riñón, lo que produce un efecto en el cual se desencadena la inserción de canales de agua llamados acuapurinas 2 o AQP2. Esto en la membrana luminal de las células, aumentando significativamente la permeabilidad del agua, y producto de ello se tendrá como resultado la antidiuresis, en donde el agua es reabsorbida de la luz tubular hacia el intersticio renal y luego a la sangre, reduciendo el volumen de orina y haciéndola más concentrada, lo que ayuda a normalizar la osmolaridad plasmática y el volumen sanguíneo. Esto tiende a ser un punto importante en base a que es un mecanismo fundamental para la concentración de orina en estados de deshidratación. Luego tenemos la función vasopresora. La hormona ADH también como ya dije, también se llama vasopresina porque a concentraciones altas provoca la contracción de los vasos sanguíneos, ayudando a elevar la presión arterial. Esto es en base a que se unen a los receptores B1 en las células del músculo liso de los vasos sanguíneos, como tal las arteriolas, que por consiguiente causa una potente vasoconstricción y como resultado genera un aumento de la resistencia vascular periférica y para después generar un aumento en la presión arterial. Esta acción es más notable como en estado de shock o hipovolemia severa. Luego esto pues tiene una relación con lo que es el embarazo y la lactancia. En el embarazo se disminuye el punto de acúmulo osmolar, o sea que hay una retención de agua a menor concentración de solutos, con el objetivo de aumentar el volumen plasmático o hemodilución para una adecuada perfusión de la placenta y el feto. También está en la lactancia. La ADH se libera con la succión del pezón junto con la oxitocina con el objetivo de ayudar a la madre a conservar el agua y mantener un balance hídrico, compensando la pérdida de fluidos por la producción de leche. Luego están pues algunos cambios osmolares de volumen plasmático durante la gestación. La gestación como tal disminuye el umbral osmótico para la liberación de la hormona antidiurética.
Esto se debe a que los sensores cerebrales o osmoreceptores se ajustan para liberar ADH a una concentración de solutos más baja de lo normal, con el propósito de forzar la retención de agua para aumentar el volumen sanguíneo. También está como, la reducción de la osmolaridad plasmática o hiposmolaridad, en la cual se provoca una reducción o dilución normal en la sangre. La razón es que la ADH retiene agua hasta que la concentración de agua hasta que la concentración de sangre se diluye a un umbral más bajo. Esto con el propósito de crear una dilución normal y necesaria del embarazo. Luego está el aumento fisiológico del volumen plasmático. En este la ADH retiene más agua en los riñones, lo que contribuye a un aumento fisiológico del volumen plasmático materno, con el propósito de garantizar un flujo sanguíneo adecuado a la placenta y proteger a la madre contra la posible pérdida de sangre durante el parto. Y por último están unos ciertos ajustes renales mediados por ADH. En eso tenemos como tal una reducción del umbral osmótico. Como ya había dicho, es que permite la retención hídrica, generando una concentración de agua, puede ser concentraciones más bajas de soluto para forzar el aumento del volumen plasmático. También se tiene una mayor retención de agua, en la cual busca establecer la dilución con el propósito de asegurar el aumento de agua corporal total para lograr una hiposmovilidad fisiológica del embarazo. Luego está la expansión del volumen plasmático, que garantiza una perfusión y protección en base a aportar un volumen sanguíneo extra que es esencial para irrigar la placenta y el feto y proteger a la madre de una posible hemorragia durante el parto. También está una mayor degradación o vasopresina al modular el equilibrio, que contribuye al mantenimiento de nuevo y más bajo equilibrio hídrico, ajustando la vida media de la ADH materna. Y en base a esto, la ADH tiene dos funciones principales, como ya dije, que es la anfibiosis y vasoconstricción. El propósito es que la madre, durante ya sea la gestación o después, que sería la lactancia, es que requiere una producción, ya sea de leche, pero como tal, esto involucraría un mayor gasto de agua. Y para mantener los valores normales de la madre y también proporcionar una adecuada producción de leche y otros aspectos que involucran líquidos, es que se involucra la ADH. Y es por eso que normalmente las madres, durante la gestación y después de esta, en la lactancia requieren estar siempre hidratadas. Yo les voy a hablar sobre la endocrinología de la lactancia, que consiste en el mecanismo hormonal que permite la producción y la eyección de la leche materna. Como ya mencionaron mis compañeros, durante la lactancia intervienen principalmente dos hormonas, que son la prolactina y la oxitocina. La prolactina se produce en la adenomhipófisis, que es la parte anterior de la hipófisis. Y su función principal es la producción de leche en las glándulas mamarias. Cuando el bebé succiona el pezón, se envían impulsos nerviosos al hipotálamo que inhibe la liberación de dopamina, que hace que se frene la prolactina. Al disminuir la dopamina, aumenta la liberación de prolactina, lo que mantiene activa la producción de leche. Además, la prolactina tiene un efecto importante sobre la fertilidad, ya que inhibe la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina, reduciendo la hormona luteinizante y la folículo-estimulante. Esto provoca que se suprima la ovulación y funciona como un anticonceptivo natural, conocido como amenorrea de la lactancia. Y es eficaz solo durante los primeros meses post-parto y solo si la lactancia es activa y frecuente. La oxitocina se libera desde la neurohipófisis, que es el lóbulo posterior de la hipófisis. Su función es provocar la eyección de la leche. Cuando el bebé succiona, se estimulan neuronas del hipotálamo que liberan oxitocina, así
las células mioepiteliales que rodean los alveolos mamarios se contraigan, empujando la leche hacia los conductos y permitiendo que el bebé pueda alimentarse. Ya conociendo estas hormonas, les voy bueno, es necesario saber que las células epiteliales celulares de la glándula mamaria son las encargadas de producir y secretar la leche, y lo hacen mediante 5 vías. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la prolactina activa esto? ¿El mecanismo? Pues va como en esta vía, en estos días. La prolactina va a activar estos síntomas. Entonces me había dicho que en el foro y solo venía con las la vía secretora, donde se elaboran las proteínas de la leche, como la lactoalbúmina y la caseína dentro del recubrimiento plasmático. Luego pasan a la parte de Golgi, donde se forma la lactosa y se agregan minerales como calcio y fosfato. Gracias a la osmosis, el agua entra en las vesículas y finalmente todo el contenido se libera hacia la luz del alveolo por exocitosis, formando así la parte líquida de la leche. La segunda es mediante la vía de exocitosis y endocitosis transcelular, donde las células captan inmunoglobulinas, especialmente IgA, desde la sangre de la madre y las transporta hacia la leche. Estas defensas son importantes porque protegen al bebé mientras su sistema inmunológico aún no se desarrolla. La tercera es la vía lipídica, en donde las células producen grasas de cadena corta y además utilizan las grasas de la dieta o de los depósitos de la mamá para formar conductas lipídicas. Estas se desplazan a la parte superior de la célula y se liberan rodeadas de una fina capa de membrana, formando los glóbulos de grasa de la leche. La cuarta es la de transporte transcelular mesaliano, donde los electrolitos como el sodio, el potasio y el cloro pasan desde el líquido intersticial hacia la leche. El agua lo sigue por ósmosis, sobre todo debido a la presencia de lactosa, lo que ayuda a mantener el volumen y la composición de la leche. Finalmente, la quinta, que es la vía paracelular, que parte de la sal, el agua e incluso algunas células como los glóbulos blancos pueden pasar entre las células a través de pequeñas uniones llamadas herméticas. Esta ruta complementa el proceso y también contribuye a la protección y contribución de la producción de la leche materna. El estímulo principal que activa todo este proceso hormonal es la succión del pezón por parte del bebé, haciendo que se desencadene una serie de reflejos neuroendocrinos. Cuando el bebé succiona, los nervios sensoriales del pezón envían señales al hipotálamo, que a su vez estimula la hipófisis para liberar la prolactina y la oxitocina. La oxitocina, además de su función fisiológica, se asocia con conductas afectivas de apego y favorece el vínculo emocional entre la madre y el hijo, la reducción del estrés y el bienestar materno durante la lactancia. En conjunto, estas hormonas nos permiten no solo la nutrición del bebé, sino también la creación de un fuerte vínculo emocional madre-hijo, que es esencial durante los primeros 3 meses de vida del bebé.
Por último, todo lo que mis compañeros les mencionó, se los voy a integrar en pocas palabras, principalmente, y dar algunas alteraciones clínicas que pueden provocar en estos casos que estas hormonas se vean afectadas, y una conclusión general de lo que es este sistema hormonal en la mujer durante el embarazo y la lactancia. Principalmente tenemos cuatro conceptos claves, que primero yo lo definí como una orquesta sincronizada. ¿A qué nos referimos? Como nos mencionaron los compañeros, los explicaron de diferente modo cada hormona que va afectando o va liberándose en este proceso que es la gestación y después lo que es la lactancia, pero esto es un grupo ordenado que si una falla, el proceso siguiente va fallando y por ende hay un descontrol. Por ello se puede definir como que es un conjunto de una orquesta ordenada que van tocando sinfónicamente una después de otra. Después tenemos esta coordinación perfecta donde, como ya lo mencioné, las hormonas van presentándose, depende en el proceso que vayamos. Principalmente al inicio cuando se prepara el cuerpo, lo conocemos la hormona, la folículo estimulante, la luteinizante y los estrógenos. Posteriormente, la que nos da que se continúe este proceso de embarazo y no se sitúe lo que es un caso clínico que se los voy a mencionar más adelante, que es un aborto temprano. Vemos la que es la hormona cariónica humana y la progesterona placentaria, y por último, como lo mencionaron, la oxitocina y la prolactina para lo que es la lactancia y expulsión del bebé. Tenemos esto como una integración superior que va de la mano con el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo principalmente de que les expliquemos esto, el embarazo, este proceso de la mujer? Es que principalmente conocemos que el embarazo es base de la reproducción, una reproducción exitosa donde se busca el cuidado de la madre como del neonato. Por tal, este proceso nos lleva a identificar estos procesos que pueden fallar y busquemos la solución más pertinente para no dañar la vida de algunas de las dos vidas que están en riesgo en este caso. Continuamos brevemente con estas cuatro fases críticas que se nos presentaron. Primero tenemos la preparación del eje hipotálamo ovario, que esto establece las pulsaciones rítmicas, como ya vimos, con la hormona liberadora de gonadotropinas, que principalmente, como lo mencionaron, pues nos libera estas hormonas de la folículo estimulante y la luteinizante que nos ayudan a preparar el cuerpo de la mujer para que se pueda presentar un posible embarazo. De ahí tenemos el mantenimiento, donde se nos presenta que de las 8 a las 12 semanas deja de ser el ovario el principal director de este proceso y se nos va a lo que es la placenta, que es estimulada por la producción de la hormona cariónica humana, el lactógeno placentario y los estrógenos, es que lleva estas grandes cantidades masivas que hacen que se continúe este periodo materno durante los 9 meses que se debe llevar el embarazo. De ahí la expulsión, como lo vimos en el caso de la oxitocina, donde la compañera nos explicó muy bien lo que es el reflejo de Ferguson, que es de retroalimentación positiva, donde principalmente pues es el acto que nos lleva a una expulsión eficiente, regular cuando mente este falla o se ve muy comprometido por otros factores como la posición en que viene el bebé o distintos daños que puedan dañar al neonato como a la madre, se usan lo que son las cesáreas. Pero principalmente cuando este reflejo de Ferguson está adecuadamente activo en la mujer, es cuando se puede dar una expulsión o un parto normal. De ahí tenemos la nutrición y el vínculo, que lo podemos asociar, como ya dijeron mis compañeras, con la lactancia, donde vemos eficazmente lo que es la prolactina, que nos refleja lo que son las emociones madre-hijo. Un poquito más adelante se los voy a explicar, entonces sí la voy a dejar acá más difusa. Y tenemos esta coordinación entre sistemas, que conocemos primero se ocupa la supresión de la gonadotropínica. ¿Por qué? Para que esto se requiere principalmente para que no se empiece otro ciclo en la mujer, otro ciclo endometrial ni otro ciclo menstruante, porque esto dañaría lo que es el embarazo y provocaría un aborto. Por lo cual se dice que los altos niveles de estrógeno hacen que por lo que es
la conexión de hipotálamo-hipófisis se suprima lo que es la liberación de la hormona folículo estimulante y la luteinizante, lo que previene que no haya otra ovulación y por lo tanto empieza otro ciclo. De ahí la preparación de la sensibilidad. Aquí se presenta que principalmente los estrógenos placentarios son los que nos dan estos receptores de oxitocina que se van a presentar para lo que es el parto. Entonces principalmente podemos categorizar que los estrógenos nos presentan en mayor cantidad para estos receptores en la expulsión, y en la progesterona se mantiene principalmente en todo lo que es nuestro ciclo de embarazo para regular la sensibilidad de la mujer y que ésta no pueda tener un aborto temprano. De ahí tenemos la activación por succión, como lo explicaron muy bien las compañeras, que aquí nos vemos lo que es el afecto emocional que requiere el recién nacido con la madre, por lo que se busca inhibir lo que es la dopamina para aumentar lo que es la prolactina, y por ello la elección de leche para que esto sea un estímulo variado. De ahí tenemos la impactación en la vida de la madre. Principalmente nos vamos con la impactación metabólica, donde vemos lo que es el lactógeno placentario, que tiene efectos, principalmente lo comparaban como la hormona del crecimiento, donde esta mete al cuerpo en lo que conocemos principalmente como la diabetes gestacional. Esto principalmente ¿para qué? Porque actúa para desviar esta glucosa y nutrientes que ocupaba principalmente el cuerpo de la madre, y se los desvía al bebé para que éste pueda nutrirse. Principalmente esta es la función de que se conoce que durante un embarazo todas entran en lo que es una diabetes gestacional. De ahí se ve lo que es la expansión volumétrica, que se ve con la hormona antidiurética, como lo explicó mi compañero, y principalmente la función de esta es ajustar el volumen plasmático. Esto varía según la literatura, pero nos dice que entre un 40 a 50%, y esto debido al cambio de osmolaridad. Conocemos que la osmolaridad normal es de 290 más menos 10, y principalmente en lo que es el embarazo se hace un reajuste a lo que son aproximadamente 275, para que la liberación de esta hormona antidiurética facilite lo que es la sensación de sed, y por ello regule lo que es el sistema de orina y retención de líquidos. De ahí tenemos la preparación hemostática por los estrógenos, que principalmente, esto también lo explicó un poco el compañero, los estrógenos placentarios estimulan lo que es la coagulación. Principalmente, ¿para qué ocupamos la coagulación? Principalmente para que no se desangre nuestra madre o no sufra una hemorragia durante este proceso, pero esto tiene una desventaja, que puede ser que se generen una trombosis o dar riesgo a trombosis por una coagulación excesiva, que es la hipercoagulación. De ahí tenemos la adaptación cardíaca global, que principalmente con todos estos factores que ya les presenté son los que soportan la demanda metabólica del feto y ayuda a lo que es desarrollar su cuerpo, y principalmente esta adaptación nos regula a conocer cómo la madre se va a meter al estrés de parto sin llevarla a este estrés excesivo que pueda poner en riesgo su vida. De ahí tenemos el impacto de la salud neonatal. Los definen estos 4 puntos, pero los podemos relacionar mejor en 3. Primero, el vínculo que se tiene con la neurohormona y la base del rol emocional. Principalmente, como vimos en lo que es la lactancia, hay este apego, este principal apego en lo que se desarrolla entre el recién nacido y la madre, principalmente por lo que es el contacto directo piel a piel. Y esto principalmente promueve un desarrollo pleno de lo que es la vida del recién nacido y busca su adaptación y crecimiento más rápido. De ahí nos vamos con la nutrición e inmunidad de la lactancia, donde principalmente conocemos que la leche materna tiene múltiples nutrientes que ayudan al crecimiento y al sistema inmunológico de lo que es nuestro recién nacido, mientras él puede desarrollar su propia inmunología.
De ahí nos vamos un poquito, les quiero mencionar los componentes de la leche. Esto va variando, también depende de la literatura y de cómo se va presentando, cómo se va requiriendo esto, cómo va requiriendo estas proteínas o carbohidratos que el bebé va necesitando. Esta se va regulando, depende de las necesidades de lo que es el lactante. Principalmente conocemos que tiene 88% de lo que es agua, 7% de lactosa, 4% de ácidos grasos o grasas y 1% de proteína. Esta es la composición variada de lo que es la leche materna y como les dije, esta va variando, depende de las necesidades. Y de ahí tenemos las funciones específicas o de desarrollo, que la lactancia nos lleva principalmente a lo que es, nos establece una base de desarrollo cognitivo óptimo. Esto debido a los ácidos grasos que vienen procedentes de lo que es la leche materna. De ahí una salud metabólica y un establecimiento de la microbiota intestinal. Esto principalmente para adaptar al bebé a lo que es después de este proceso de lactancia, que éste pueda consumir poco a poco diversos alimentos que sean beneficiosos para él y que sin que esto represente un riesgo. Esto es un proceso programado, por lo cual se conoce como programación metabólica, donde vamos paso a pasito quitándole lo que es la lactancia al bebé. De ahí finalizamos con lo que son estas 5 alteraciones clínicas, o las más conocidas principalmente. Tenemos la preeclampsia, que lo podemos definir como los factores de aumento de la vasoconstricción y disminución de la vasodilatación, lo que nos hace una hipertensión o lo que es un aumento excesivo en la presión. Y esto principalmente se asocia a que presenta un daño, ya que puede dañar múltiples órganos durante este proceso. De ahí les mencionamos lo que es el aborto temprano. Como ya se les mencioné, principalmente esto se desarrolla en lo que son las edades tempranas del embarazo, donde puede verse afectado por lo que son las hormonas luteinizantes y la folículo estimulante, donde estas, al no ser inhibidas, pueden continuar con lo que son el proceso de ovulación y dar por ende un aborto temprano. De ahí tenemos la diabetes gestacional, como ya se los presenté, las alteraciones de la mamá, y principalmente esto lo que causa es una deshidratación y equilibrio, y por ende si tenemos en riesgo la vida de la madre posteriormente a largo plazo o en un corto plazo, dependiendo qué tan severa sea este proceso de antidiuresis, puede provocar un daño a lo que es el feto. De ahí tenemos la distocia o falla de la coordinación con el parto, esto principalmente por la baja sensibilidad a la oxitocina, ya que los estrógenos no fueron esta base que nos liberaron estos receptores a la sensibilidad de la oxitocina, lo que nos permitiría la expulsión adecuada en el parto, y por ello al fallar principalmente lo que es esta regulación de la oxitocina, es cuando los partos no se pueden llevar de forma eficiente, debido principalmente a la alta demanda que hay en el cuerpo de progesterona en vez de estrógenos. De ahí tenemos la hiperprolactemia, que principalmente esto se conoce como lo que es la expulsión de leche materna cuando hay demasiada prolactina. Esto principalmente no se nos asocia a que la mujer pueda ser ya lactante o esté embarazada, sino que esto se relaciona a que la hormona liberadora de gonadotropinas humanas está inhibida, por lo que esto ya sea por disfunciones en el cuerpo como un adenoma hipoficiario, o por fármacos, lo que provoca que al inhibir esta hormona se produzca lo que es excesivamente la leche debido a la prolactina, y lo que nos provoca principalmente los síntomas, la menorrea, que
que no hay periodo menstrual, que no hay sangrado, y la galactorrea, que es principalmente esta expulsión de leche cuando esta no es requerida o no se necesita, y esto nos provoca lo que es infertilidad, porque esto nos está diciendo que principalmente el cuerpo no se puede someter a lo que es un proceso de embarazo, porque la prolactina nos está inhibiendo que este ya pasó este proceso y está lactante, por lo que no puede empezar un nuevo proceso. En conclusión, podemos decir que en general cada hormona que les mencionamos, cada proceso y regulación van de la mano, no constantemente, no trabajan de la par al mismo tiempo, sino progresivamente, y debido a ello podemos decir que biológicamente esto es lo que nos ha hecho la subsistencia de toda la raza humana, y por ello podemos ver la importancia de lo que es el embarazo y todo este proceso en la gestación y la lactancia. Comentarles algo igual que les pedí que lo volvieran a repetir. Estoy identificando, espero que no que les dije, están repitiendo mucho porque están tomando hojas de libro. Deben integrar el conocimiento. ¿Sí? O sea, todos hablaron de la regulación tópica. ¿Sí? Votaron entonces. Entonces, no es ir, si ya les había mencionado, si ya lo mencionaron en el anterior, hay que partir de lo que ahora es el embarazo. Sí vi que falta integración, no identificaron los niveles, que pasa a nivel hipotalámico, hipófisis, ovario, tejidos periféricos. El mecanismo de acción en cada nivel, porque incluso eso es lo que tenemos que fundamentar en fisiología, porque a partir de ahí ustedes van a poder tener interacción con lo que quieren modificar. Cuando estén en las salas de trabajo de parto, ustedes van a estar viendo cómo se utilizan medicamentos. Ustedes como médicos generales se van a ir a hacer servicios sociales, ¿sí? Y allá cuando ya estén allá van a estar solos y deben justificar el por qué van a utilizar uno u otro medicamento si es necesario. Y tienen que estar monitorizando un embarazo, porque les va a tocar trabajos de parto, ¿sí? Entonces, aquí es donde deben justificar esa base teórica para que cuando vayan al hospital, entonces puedan identificar porque ahí no van a estar solos, cuando ya están en hospital, en prácticas profesionales, pero ya cuando están en servicio social van a estar solos, ¿sí? Entonces, si llevan un proceso, eso les va a facilitar mucho las cosas, ¿sí? Entonces, aquí no es que vayan y tomen, porque también escuché algunas cosas que digo de dónde lo tomaron. Oí que estaban mencionando mucho Guyton, al final estoy viendo muchas referencias, pero sí falta eso. No hablaron de los mecanismos, ¿sí? Ahí es donde hay que interactuar, no hablaron, solo presentaron las hormonas, no hablaron nada de fecundación, de implantación y ese soporte de todas las hormonas, ¿sí? Porque se debe mantener el estrógeno, la progesterona, en qué momento las otras van interaccionando y qué le van proporcionando a estas fases del embarazo, ¿sí? Para que finalmente pase la excreción. Y luego vi un poco, a mí me pareció un poco confuso, no sé si a ustedes, pero hablaban de oxitocina y luego hablaban de las funciones o la prolactina, entonces no quedó, a mí parecer no quedó claro lo que hace la prolactina y lo que hace la oxitocina, ¿verdad? En cuestión de integración. ¿Sí? Por eso te preguntaba, o sea, ¿quién forma la leche? Es la prolactina, ¿no? Entonces, la prolactina tiene que ir a unirse a qué tipo de receptor que estimula todas esas fases, cómo se inician. Igual la oxitocina, igual todas las hormonas del embarazo, ¿sí? Entonces, faltó meter todos estos mecanismos, porque les digo, ahí cuando vayan, ahorita van a fisioparto, ¿sí? Y luego van a ir a parto, y van a tener que ubicar fármacos que van a esos receptores. Incluso se van a dar cuenta que en farma, pues van a hablar hasta de subtipos, porque incluso actualmente los medicamentos, pues cada vez se van identificando y van siendo más específicos. Entonces, el objetivo de su trayectoria es que se vayan metiendo información poco a poco, que después le vayan agregando mayor información.
aparentemente van a decir, es que esto ya lo vi, sí, pero le van agregando algo nuevo y algo nuevo, con el objetivo que cuando ustedes ya vayan a la clínica, ¿sí?, empiecen a ver pacientes, entonces vayan identificando y vayan agregando esta variabilidad también que van a encontrar en la clínica, ¿sí? Y luego que ya después, les digo, se van a su internado, donde rotan por todo, bueno, no a todos les toca todos los servicios, pero cuando ya se van a un servicio social, es de ustedes toda la población, ¿sí? Ustedes van a ir a presentar, a dar un servicio a la comunidad, y no saben lo cruel que puede ser la sociedad, ¿sí? Entonces sí necesitan fundamentar sus procesos, y el objetivo que tiene Fisio es fundamentarlo normal, para que entonces les puedan identificar y justificar lo que es un proceso patológico y lo puedan manejar, ¿sí? Entonces tengan esos cuidados. Les voy a pedir que organicen esta información, ¿sí?, y vemos si les podemos dar un espacio igual para que lo puedan ya de forma muy sintética, porque ya mucha información ahí está, pero hay que integrarla, ¿sí? Entonces, por favor, incluso les digo, vi la bibliografía y vi ausentes todos los mecanismos. Entonces es necesario que lo hagan, por favor. Y pues en la siguiente vamos a iniciar con corazón, ¿sí? Porque luego ya vimos los procesos prácticos que van enfocados mucho a cardio, ¿sí? Entonces vamos a ver corazón como bomba, ¿sí? Entonces la siguiente es corazón como bomba, el lunes. Y por favor vayan manejando esta información y me los va pasando los que quedan pendientes, ¿no?, para ir identificando, para que la puedan. Y vas a evitar que vaya a seguir a decir que no es para...